fue todo un reto para mí, porque siempre había sido guitarrista de bandas, entonces de repente la idea de lanzarme, como dices tú, solo, sonaba como un poco lanzarse al vacío, porque es duro, yo nunca había cantado, por ejemplo, entonces hubo que aprender a cantar un poco. Afortunadamente ahora en YouTube hay mucha gente que te enseña cosas increíbles. Me metí a clases también en Zoom y todo esto fue detonado por la pandemia. O sea, yo toco con una banda que se llama San Pascualito Rey, que justo antes de la pandemia estábamos cumpliendo 20 años y teníamos proyectada una gira así por todo México, incluso íbamos a ir a Chile, Colombia. Entonces cuando se caen esos planes, pues todos caímos medio en la depre y ansiedad y el encierro. Entonces mi manera de lidiar con eso fue creativa, ¿no? Como que cuando ya me repuse de eso, de esa sensación pues de decir, puta, ¿qué va a pasar? Dije, ya, voy a posarle todo a hacer este proyecto y decidí ponerle mi nombre, o sea, porque dije, bueno, se me hacía raro, pero dije, es la mejor manera de encarar un proyecto en solitario, ¿no? Que como bien dices, no es solista porque al final con el tiempo se fueron involucrando más personas, no sé, ya gente que mezcla, que masteriza, e incluso músicos que empezaron a poner cosas ahí, ¿no? De repente al principio yo me imaginaba mucho como Prince o sea, por ejemplo, como que él grababa todos sus instrumentos, pero eventualmente fui soltando esa idea porque dije, qué bonito cuando la gente se invita sola a los proyectos, que así pasó. O sea, yo le empecé a enseñar mis maquetas a amigos músicos y solitos decían, oh, está increíble, quiero grabar. Y ese fue el primer motivante a decir, sí está padre el proyecto, vamos a impulsarlo. Entonces ya cuando la gente quiere participar, pues es un índice de que quizá vas por un buen camino y te da más confianza y entonces eso me hizo, pues sí, tomármelo en serio. Y eso pasó hace casi 2 años y medio. Ahorita en 2023 ya hay 7 sencillos arriba y 2 colaboraciones que también surgieron a raíz de que el proyecto llamó la atención. Me buscaron amigos músicos para colaborar. Ahorita en plataformas hay 7 sencillos que son lo que anticipa la llegada de Petricor, que es el disco, mi primer disco. Va a salir yo creo que máximo en junio de verano, pongamos verano del 2023. Y pues nada, es un álbum que refleja como un universo muy amplio, muy ecléctico. Yo crecí mucho escuchando, no sé, a Café Tacuba, a Cerati, a Caifanes, que son bandas latinoamericanas, que en su momento en los 90 se me hacían muy arriesgadas porque lograban, o sea, por ejemplo, el Rey de Café Tacuba lograba tener son y tener banda y tener rock y tener bossa nova. Igual Caifanes de repente metía cosas así como que coqueteaban mucho con el folclore. Y yo quería que mi disco fuera así como muy amplio en ese sentido y sobre todo que tuviera como un rango emocional muy amplio. O sea, que pasara de cosas medio darkies a cosas luminosas, a cosas nostálgicas, a algo quizá más melancólico, más ansioso. Entonces, el disco es así, ¿no? Como una especie de viaje emocional que creo que refleja mucho lo que somos, ¿no? O sea, uno se despierta en cierto mood, en cierto estado anímico, y a lo largo del día pues, se van moviendo las emociones, y creo que el disco es un poco imprimir esa cosa de la condición humana, ¿no? Que vamos como atravesando, ¿no? Muchas cosas a lo largo de un día incluso. Esa es una gran pregunta. Justo algo que me pasó es que en mi proyecto lo que menos me emocionaba irónicamente grabar eran guitarras, porque o sea, en la pandemia me compré un bajo y un sinte y estaba así como regresé a la niñez, digamos, o sea, porque eran instrumentos, sobre todo el sintetizador era un instrumento que nunca había explorado tanto y lo encontré así, pues me recordó a esos primeros años cuando yo tocaba la guitarra y me compraba los primeros pedales y se vuelve muy interesante cómo los pedales te generan o sea, puedes generar la cantidad de sonidos que se te antoje. El sinte fue un poco así, entonces en mi disco solista, obvio hay guitarras, pero o sea, pensé muy distinto a como cuando grabo con San Pascualito Rey, que la guitarra pues es muy protagónica. Acá quizá las guitarras son un tanto más, van más soterradas, ¿no? Más así como que sí me enfoqué más en que la voz estuviera lo mejor posible. Me clavé mucho en ese proceso de aprender a cantar. No lo he logrado del todo, pero ahí vamos, seguimos trabajando en eso. Y grabar los bajos y los sintes se me hizo súper divertido, ¿no?
Ya después Giancarlo Bonfanti, que también toca en San Pascualito Rey, o sea, tocó los sintes que son más difíciles que yo no podría tocar. Y él ya le dio mucha identidad como al proyecto en ese sentido, ¿no? Como que lo llevó a un punto de experimentación mucho más abierto, más amplio. Y el diálogo, respondiendo bien a tu pregunta, ha sido quizá más discreto, ¿no? Que en otros proyectos, ¿no? Tengo que preocuparme más en que lo que toque sí lo pueda ejecutar en vivo, porque si no, imagínate, grabas un montón de guitarras y luego a la mera hora, ¿cómo lo haces en vivo? Entonces traté de llevarme la más leve en ese sentido, ¿no? Es padre contar esto porque yo crecí en Michoacán, yo no soy de la Ciudad de México, y cuando me vine a vivir acá, que fue como en el 2005, el Alicia estaba en su mayor auge, el Alicia que acaba de cerrar, ¿no? Entonces la primera banda que yo fui a ver a la Alicia fue San Pascualito Rey. Y eso fue porque yo leía esta revista de La Mosca y ahí leí sobre ellos. Yo no los había escuchado, yo nomás leí que eran como una mezcla de Chabela Vargas con Portishead y dije, órale, hay que ver eso en vivo, ¿no? Me lancé a la Alicia, los vi y dije, qué chida banda, ¿no? O sea, como con mucha identidad y para mí eso siempre ha sido muy importante. Este, pero bueno, pasó que los vi y por azares del destino me fui haciendo amigo de Juan, que es el bajista, y después de Alex Otaola, que es el guitarrista, el segundo guitarrista. Entonces como que eso, o sea, esos encuentros con ellos dos hicieron que eventualmente Alex me pidiera a mí que lo supliera hace como 10 años y que cuando él decidió salirse, pues como que quizá yo era la opción más lógica, ¿no? Ya esa vez que lo suplí, pues creo que salió todo muy bien y así, entonces como que tenían ese recuerdo de, Vicente lo puede hacer, ¿no? Entonces ya un día me habló Juan, me pidió pues, que si quería entrar y fue así de, ni me lo esperaba, ¿no? La verdad así fue, me agarró en bajada y me dijo así de, mira, si entras, tu debut va a ser en Colombia, ¿no? Entonces fue así de, bueno, ¿cómo decirle que no a una cosa tan así, tan atractiva? Y bueno, ya llegando a la banda, pues sí, hubo que aprenderse un montón de canciones, y sobre todo abordar dos estilos muy diferentes, porque San Pascualito Rey tuvo a un guitarrista en los primeros dos discos y luego a Alex Otaola en los segundos dos discos, entonces, y cada uno toca muy distinto. Entonces fue todo un reto como que sacar las partes de ambos y emular un poco el sonido. Y y lo chido fue que luego Pascual y Juan me dijeron como, queremos grabar un disco ya contigo. Y lo padre ahí fue que no me pidieron emular nada de lo anterior, fue de, tú sé libre, queremos tu sonido, nos gusta tu sonido. Y a mí eso me hizo, pues, no sé, sentir mucha confianza en experimentar, ¿no? Y fue muy divertido porque en 6 meses, tiempo récord para San Pascualito Rey, logramos tener listas las canciones para un disco que se llama Animanesia. Nos fuimos a León, Guanajuato a grabarlo. Fue bien chido porque grabamos en vivo, o sea, así como se grababa antes de que 1, 2, 3, 4 y todos grabando en vivo. Yo nunca había grabado un disco así, fue grabado en cinta. Entonces se buscó como volver a esa onda de los 60s, de los 70s, de cuando se grababan los discos así como muy de sentir a la banda, ¿no? De repente grabar un disco se puede volver un poco raro cuando te ponen audífonos y no sientes a los compañeros tocando, ¿no? Entonces acá fue recrear esa experiencia del en vivo y creo que el disco pues quedó potente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esa ha sido en resumen la experiencia hasta ahorita con San Pascualito. Seguimos chambeando y ahorita estamos ya grabando nuevas canciones para un nuevo disco. Pues mira, yo paralelo a estudiar música, me metí a la carrera de filosofía, eh, pues antes de venirme a la Ciudad de México. Entonces siento que las letras siempre han sido muy importantes, ¿no? O sea, mucho del rock en español sobre todo que me gusta, sí creo que está muy influenciado por escritores, ¿no? O sea, La Barranca, Caifanes, Gustavo Cerati, o sea, todos ellos de alguna u otra forma están vinculados a la literatura y a mí desde muy chavito eso me llamaba la atención. O sea, como que creo yo que me metí a estudiar filosofía un poco porque quería empaparme, ¿no? De ese mundo que para mí era un poco lejano en ese entonces. Y ahorita, por ejemplo, que estoy explorando mucho la composición con mi proyecto, desde luego que está influenciado por las letras, ¿no?
Cuando inicié el proyecto yo tenía claro que no me interesaba mucho hacer letras lineales, sino un poco apelando un poco a lo que decía, por ejemplo, cuando Juan Rulfo sacó Pedro Páramo, que le pusieron realismo mágico, y que tenía que ver con esta ruptura de que no se buscaba hacer sentido en un nivel lógico, sino que más bien hacer, o sea, para mí hacer letras más apegadas quizá a la libertad de lo onírico, del inconsciente, y creo que así he escrito varias de las canciones, ¿no? No tanto tratando de que hagan sentido en ese plano de lo analítico, sino que te dejes llevar, ¿no? O sea, un poco como lo que hace Lynch, o sea, que sus películas, mucha gente dice, puta, no le entiendo nada, pero creo que quizá las letras que yo hago están un poco en ese sentido como abiertas a la interpretación, ¿no? Ajá, me gusta eso. Y me gusta pensar que mis letras tienen que ver con ese realismo mágico. No sé, por ejemplo, me encanta cómo escribe Kurt Cobain o los Pixies, que tú lees sus letras y parece que no tienen ningún sentido, pero hay algo que tienen que en ese no tener sentido a ti, o sea, te presentan imágenes muy potentes que dices, oh, esto me, ¿no? O Gustavo Cerati, ¿no? Que a veces, si tú lees una letra de él, pues dices, pues quizá no te está dando un mensaje así claro, ¿no? Pero de alguna forma va detonando imágenes en ti que son bien poderosas, ¿no? Entonces, este, creo que está padre estar abierto luego pues, a escuchar la música así, ¿no? Ahora que creo que más bien todo se volvió muy lineal, bueno, yo trato de irme por explorar ese otro lado y sin duda viene de la literatura, ¿no? De esa influencia. Pues yo les voy a recomendar libros mexicanos por una cuestión quizá de afinidad con mi proyecto. Y bueno, el primero es muy obvio, pero lo tengo que decir porque sí es de Juan Rulfo, Pedro Páramo, porque es el primer libro que sí me gustó, ¿no? O sea, yo venía de que en la prepa nos ponían a leer libros, pues la verdad, o muy densos o que no eran para esa edad, ¿no? Y Juan Rulfo me detonó un gusto por la lectura por primera vez, ¿no? Conecté mucho conmigo con este mundo fantasmagórico y con todo este lenguaje desapegado del lenguaje lógico, ¿no? El segundo yo creo que va a ser Palinuro de México porque cuando yo me vine a vivir aquí a la ciudad, una exnovia me lo regaló y como que era muy padre, te va narrando como muchas cosas que ocurren en Santo Domingo, por ejemplo, o en lugares muy icónicos del centro histórico. Entonces yo me iba y me sentaba en Santo Domingo a leer y me imaginaba la ventana de Palinuro. Entonces me metía en este tipo de como compenetración con los personajes. ¿No? Es un libro denso porque es como una cosa así y cargado de muchas referencias, pero bueno, para la gente que le gustan los libros densos, y para quien no le guste la densidad tan así, quizá José Agustín, el Fuego de la Noche, que es otras como crónicas de la ciudad muy potentes, ¿no? Y que así se llama también un disco de La Barranca que me gusta mucho, El Fuego de la Noche. José Agustín, que también se me hace como de los primeros escritores mexicanos que no, pues que rompían con esta tradición de la solemnidad y de Octavio Paz, que también me gusta mucho. El Arco y la Lira es un gran libro, por ejemplo. Pero creo que José Agustín y Parménides García Saldaña y todos estos escritores fueron los primeros que se atrevieron a romper con la idea de que el escritor tiene que ser una persona, ya sabes, como de élite y súper culta, y ellos hablaban más como se hablaba en ese momento, en los 60. Otro libro tiene que ser algo de Juan Villoro. La verdad no sé cuál porque he leído un montón de Juan Villoro, pero quizá el de Llamadas de Ámsterdam porque es así un librito que te lees así en 2 tardes y que también tiene que ver mucho con la Ciudad de México. Y Juan Villoro en general yo lo encuentro súper disfrutable. O sea, por ejemplo, si alguien que está viendo esta entrevista es muy joven y nunca ha leído un libro, puede leer el libro Salvaje de Juan Villoro, que se me hace así como de esos libros que te acercan te dan ganas de seguir leyendo más, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos de Juan. Y, pues creo que serían básicamente esos. Podría decir que a la gente que le guste la poesía, el que mencioné del Arco y la Lira de Octavio Paz es increíble, ¿no? O sea, más allá de lo obvio que es leer El laberinto de la soledad, El Arco y la Lira es increíble. Y bueno, también para no quedarnos nomás con autores, digamos, ya muy consagrados,
Hay un libro que se llama La Biblia Vaquera, que no sé si lo has leído, pero está así súper divertido. Es de un autor de Torreón, que él hace mucha crónica de conciertos y escribe, Carlos Velázquez. Léanlo, si buscan algo más actual y como más corrosivo, ¿no? También. Y en esa línea también algo de Fadanelli, por ejemplo, podría ser. Este, y para mencionar alguna mujer, el último que leí fue Valeria Lucielli, uno que se llama Los Ingrávidos, ¿no? Por ejemplo. Ese libro también está súper chido. Y básicamente con eso nos quedamos por ahora.